por Oye, favor. ya estamos al aire nuevamente, Carlita, y disfrutando. Yo estoy disfrutando un tremendo café traído, no recuerdo el lugar específico del mundo, pero es gracias a los bellotos. Ruanda, ahí está, por ruandés era porque estuvieron una cata de café, Sí. tiene una muestra ¿Y fuiste a la tremenda. No Hoy, coincidió. pero creo que estuvo súper buena No y coincidió. también. Lo voy a tienen decir de porque estaba contratado para otro evento, entonces estuve en otro Ah. lado. Parte de lo que yo hago fuera de mi horario laboral son las asesorías. Tengo varios clientes en toda la región, entonces otro cliente ya me tenía contratado y estaba comprometido por Mire, técnica. pasa el dato ahí, Jorge, de la asesoría. Sí, me pueden contratar con mi manager, @irritardiente. Él está trabajando ahora también en todos los eventos que yo cubro y todos los servicios que presto. Hoy el café de los bellotos espectacular. A mí me trajeron chocolate caliente, que también es otra de las bebestibles calientes que yo recomiendo. Porque no en todos los lugares hacen de verdad chocolate caliente que parece como un Milo. Ya, para los que nos gusta el chocolate caliente tiene que tener textura. Y esa textura usted la encuentra en los bellotos, que queda casi al frente de nosotros, pero por la calle O'Higgins. 7:30, no de la mañana, sino que es el número de la locación, que usted vaya ahí, varios locales, y los bellotos está justo usted, donde sienta el olor a pancito, ahí están los bellotos. Productos Tienen frescos, mejor está su pan. propio dueño, tiene un barista increíble, además variedades de café para disfrutar a toda hora del día, así que buenísimo, Todos buenísimo. invitadísimos para ello. Yo, mientras esté aquí con mi chocolate caliente, quiero dar las gracias y agradecer también el apoyo que Bellotos nos hace para mantenernos activos, pero además darle también la bienvenida a Cristian, que está con nosotros de Fundación Oaltue, que nos viene a hablar sobre la campaña que están haciendo en la precordillera, pero también ahí le vamos a consultar cosas personales para conocer un poco. Oye, yo ya le disparé 1000 preguntas. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar Buenos con días, nosotros a esta chicos. hora del día. Gracias a ustedes por darme también la oportunidad de volver a estar aquí. Siempre es grato un momento poder disfrutar con ustedes también en la Mira, mañana. Jorge se vistió de negro para recibirte además. Ah, pero todos los colores son bonitos, yo creo, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Hay que, Así como el justamente todo tiene verde. momentos y en la proyección que uno hace. Exacto. Me parece súper interesante lo que ustedes venían haciendo desde muchos años antes, desde el 2016 más o menos que comienza la fundación, pero ahora ha tomado un giro dando respuesta también a las necesidades inmediatas de las poblaciones afectadas, de los grupos afectados durante el temporal. Cuéntame, ¿en qué consiste esta ayuda que están teniéndole ustedes? Bueno, primero que nada, la ayuda la esencial se concentró en la distribución de víveres, acopio de víveres, la campaña de colecta de víveres también en la Veguita La Palomita, yendo también a buscar víveres a la Feria de Agricultores, por ejemplo, donde sí nos brindaron mucha ayuda. Sí, y eso fue, digamos, lo esencial. En un principio tratamos de hacer nosotros nuestras propias labores y tratando de encontrar nuestro espacio para no tampoco dificultar el de los demás o el trabajo que pueda haber, que sea un trabajo en conjunto. Decidimos tomar esta tarea, digamos, nuestra y hacer lo que nos correspondía, que era llevar todos estos víveres hasta el cajón de Pejerrey o si no hasta Vega de Ancoa, que llevamos algunas cositas. Además de sectores que conocen muy bien ustedes. Sí, la verdad, yo vivo en Pejerrey, entonces sí. ¿Vives en Pejerrey, por Linares o Longaví? Por Longaví. Ay, complicada la cosa. O sea, digamos que... ¿Longaví se ha presentado o no se ha presentado para generar apoyo ahí a la gente? No. O sea, Linares tiene que cruzar el río para prestar apoyo Sí. a la gente que está en el sector de Longaví, porque eso siempre ha sido una complicación y hay que transparentar también que los vecinos están por los dos lados del río. Y el Claro. río, a veces las montañas, son fuentes específicas de límite con las otras comunas. Y en este caso, Longaví siempre se ha visto muy lejano a las necesidades de la comunidad de Pejerrey por ese sector. Claro, digamos que la distancia en sí dificulta o, Claro que sí. o digamos, o le presta menos interés quizás a la acción del municipio de Longaví en el sector de Vega del Molino en Longaví. Entonces, es quizás por eso, digamos, una excusa, pero al momento de cuando hayan hechos como los que vivimos hace 2 semanas, Se siente. claro, y son ayudas que son necesarias en la inmediatez. Entonces, ahí cada día a veces puede ser crucial, sobre todo, por ejemplo, imagínate que en este momento no fue el caso, pero el puente de la Puntilla, que un puente casi estratégico quizás, Claro. pero no se cayó. Había sido reforzado hace poquito por el MOP. Yo creo que sí puede haber sido reforzado, quizás antes de que yo lo habitara, desconozco, pero lo que sí, al no haberse caído, digamos, facilitó también el acceso por Longaví para ir a Pejerrey, por ejemplo, porque estaba el socavón, estaba la ruta cortada.
Entonces, imagínate que no hubiese habido ese puente. Entonces, Sí. se tendría que haber Más gestionado por Longaví, más difícil. La gestión con la alcaldía de Longaví es un poco más dificultosa. Entonces, ahí ¿Cómo lo hiciste es hoy que... día para venir para acá? Digamos que desde hace 3, 4 días se habilitó el Ya. camino por el costado del río, se Sí. tomó permiso al río para poder hacer la ruta como existía hace unos meses, Claro. antes de que se terminara ese tramo. Sí. Mira, tú estás en contacto directo con las comunidades, con las personas. Hay una pérdida tremenda de patrimonio, pero sobre todo de historias. Hay muchas personas adultas mayores también que viven en estos sectores. ¿Cuáles son aquellos que has logrado ver? Mira, la verdad es que hay un sector que a mí me impactó muchísimo, que es el sector de Vega de Ancoa, que está alrededor entre el kilómetro 6 y el kilómetro 8, digamos, el camino de Ancoa que va hacia la represa. Y es un lugar donde hay casi unas 200 familias, 200 viviendas que han sido completamente destruidas. Para mí ese es un lugar que a mí en lo personal me afectó mucho, porque son familias, digamos, más vulnerables, y que se han visto completamente perjudicadas al 100%, inclusive con las pérdidas de las viviendas, de todo lo que tenían. Ahí hay desde niños hasta abuelitos, es cierto. Es una localidad que sí ha sido muy afectada por lo que pasó. Y ahora, digamos, en la parte un poquito más precordillerana, en la parte del cajón de Pejerrey, que es lo que sigue estando afectado y aislado, ahí sí hay personas de mayor edad, entre 60, 70 años, y hay incluso algunos que han sido evacuados ya, pero hay alrededor de 40 personas que están aisladas todavía en ese sector. Muchas familias que aún están con muchas dificultades para continuar con normalidad en sus quehaceres. Sí, en realidad, al perder daños materiales, por ejemplo, yo visité una familia que era en el sector Alto de las Leñas, que había hecho la compra recién de pizarreños, de material de construcción, estaban construyendo su casa con vulcanita, haciendo los muros, y pasó esto y se llevó todos los materiales. Todo. Entonces no tienen nada para pasar el invierno, por ejemplo. ¿Qué has conversado con ellos como propietarios de esos sectores? ¿Cómo han evaluado o han reflexionado sobre edificar nuevamente en los mismos lugares, entendiendo que muchos de ellos están muy cercanos al sector del río, donde no deberían quizás las personas haber vendido también en ese lugar y que tampoco hayan comprado? ¿Han conversado sobre esos temas que son aún más difíciles de poder determinar? Digamos que lo principal era la necesidad, en los que al momento de conversar con las personas, de ir a los lugares, casi no se habló de ese tema, sino que tratamos de responder a las necesidades inmediatas. Y digamos que las personas, digamos de esas 200 viviendas, deben haber unas 150 en donde las familias viven ahí permanentemente. Entonces, como les decía, también son familias modestas también. Entonces es el único lugar que ellos tienen para poder vivir. Entonces hay lugares en donde las familias se están reagrupando o viviendo en una casa porque hay dos que perdieron todo. Entonces eso es lo que de esa manera se está viviendo ahora, pero no tienen otro lugar para ir a vivir también. Claro, porque en algún momento lo que se decía era que los que tenían la posibilidad de venirse a los sectores urbanos, que aprovecharan su segunda vivienda, o lo ocupaban la de arriba a lo mejor para veranear o pasar algún tiempo libre, pero hay otros que tienen esta realidad. Es su casa, su única casa, no tienen más red de apoyo que les pueda tender la mano. ¿Cómo poder acompañarlos a ustedes también con ayuda para que la canalicen a las personas que están siendo afectadas? Mira, aún estamos haciendo la campaña de colección en la Veguita de la Palomita. Eso es algo que siempre vamos a estar haciendo hasta que no haya necesidad, y vamos a estar distribuyendo quizás una vez a la semana las canastas a las personas que realmente lo necesiten. Ahora hemos identificado estos dos sectores que sí lo necesitan más: el cajón de Pejerrey en su parte alta, y este sector de Paso Alto a las Leñas. En los y dos cajones, entonces. Claro, en esas dos partes donde nosotros estamos tratando de dirigir nuestra energía. ¿Cuáles son las cosas que están recibiendo? ¿Siguen necesitando ropa interior nueva? ¿Siguen necesitando enseres de aseo? Mira, lo que sí se necesita son colchones. Se necesita víveres alimenticios, harinas, aceites, no perecibles, perecibles también. Eso estamos recibiendo un poquito de todo. La ropa, ha habido un buen acopio de ropa, y
también debería decir que no desconozco en este momento la necesidad de la persona a nivel de la ropa, pero sí la necesidad alimenticia es algo que día a día está siendo necesaria. Hay una olla común que se está haciendo también en el sector para unas 120 personas, entonces necesitan víveres para 120 personas para hacer la olla común. ¿Y qué ha pasado con el beneficio que podrían recibir, el apoyo, más que beneficio, el apoyo que pueden recibir desde el Estado para cubrir ciertas necesidades? Todas las personas que están, claro, ¿están encuestadas las personas que están en esta situación? Sí, hay algunas personas que han estado encuestados, pero a eso es ya parte, por ejemplo, de juntas vecinales que se están encargando de hacer esa labor, de hacer la encuesta, de llenar toda la burocracia, digamos, para poder ser beneficiado por lo que había dicho el Estado. Ahora, en lo personal, dijeron que se iba a hacer a partir de estos días que se iban a recibir los montos, pero no he conversado con alguien que me diga si yo lo he recibido o no. No, y además que si son adultos mayores y están alejados, señal de internet, por ejemplo, para estar viendo la app del banco, si es que les depositaron o no les depositaron, es como difícil el trámite. ¿Les habilitaron recién un camino, decías tú? Sí, recién habilitaron un camino. La señal de comunicación para el fondo de cajón de Pejerrey también está, o sea, no existe casi la comunicación. Está difícil para conectarse. Llevamos una antena de Starlink, por ejemplo, para hasta el final del cajón a caballo para poder tener una mejor comunicación. Entonces, el acompañamiento de las personas mayores, como dices tú, es vital en estos momentos para poder ayudarlos a ser beneficiarios de la ayuda del Estado que están siendo propuestas. Oye, ahora en lo personal, ya te quiero llevar solo a un terreno personal. ¿Pensaste que ibas a estar realizando este tipo de acciones porque la Fundación tenía un objetivo distinto? Cuando tú te sumaste, tenía un enfoque distinto, pero ahora están dando respuesta también a las necesidades presentes dentro de la comunidad. Más social. La verdad es que nunca pensé que podía estar incluso vinculado a una catástrofe ambiental, digamos. Entonces, lo que sí es que siempre he tenido el gusto de compartir, de dar para los demás. Entonces, digamos que cuando se dan estas situaciones es algo innato quizás que sale de mí. Entonces, si lo hubiese pensado quizás no, pero sí me siento seguro al momento de poder aportar mi ayuda a los demás. Mira qué bien. Y específicamente en esta emergencia es algo puntual que se espera que en las próximas semanas también vaya teniendo apoyo de diferentes lugares para que no solamente a través de ustedes estas personas tengan algún tipo de apoyo, pero evidentemente esas relaciones van a quedar y me imagino que también ustedes como Fundación Altuve en algún momento van a sentarse a conversar sobre cómo mantener esa relación, pero después conversando sobre la ecología, sobre el cuidado del cajón, sobre el tema del turismo, que se va a ver muy afectado por esta situación, sobre todo por tener la vía en las condiciones que estaba hace un par de semanas atrás. ¿Han visto la oportunidad también de conversar sobre eventuales puntos conflictivos en el cajón de La Chibono y en el cajón de Ancoa que generalmente tienen relación con la basura, con los disturbios, el corte de árboles, en zonas donde no deberían cortarse para que el río tenga firmeza y no entre a zonas habitacionales, abarcando lugares de hogares que están ahí instalados, porque el río ahí se vio mucho la intervención del hombre con respecto a la extracción de árido y corte de árboles que le daban sustento al caudal y que claramente quedó al descubierto que el río se desbordó principalmente porque no tenía esas limitaciones naturales. Sí, mira, hay varias información dentro de esto. El trabajo de Altuve viene de hace tiempo haciéndose con las propias comunidades. Entonces, por ejemplo, les mencionaba el sector de Alto de las Leñas, en donde conocíamos ya a algunas personas que habitan el sector, porque habían ido junto a la fundación a Los Bellotos, a la reserva de Los Bellotos, por ejemplo. Entonces era un trabajo que veníamos haciendo con las comunidades para vincularlas al entorno ambiental, digamos, que conozcan qué es la reserva, la importancia que tienen estos sectores para la vida cotidiana de ellos. Pulmones verdes. Claro, que están en lecho de río, por ejemplo, pero que vean cuál es la importancia del bosque al momento de correr las aguas, etcétera, y cómo funciona el medio ambiente. Entonces, para nosotros es primordial el trabajo con las comunidades porque son las personas que viven en el lugar. Digamos, los organismos públicos trabajan, hacen sus proyectos sin necesariamente vincularse con la localidad.
entonces es difícil aportar nuestro conocimiento al sector público, pero sí, digamos, a la propia localidad y a las comunidades es más fácil poder llegar hacia ellos y, por ejemplo, últimamente hemos tratado y empezado a desarrollar un plan de charlas de hábitos sustentables. Excelente. Entonces, el hábito sustentable consiste desde la alimentación al reciclaje, mencionaba la basura, por ejemplo, el compost y el huerto. Entonces, nos damos cuenta ahora la importancia de, por ejemplo, tener una autonomía alimenticia, por ejemplo, en este caso, de saber tener víveres, saber tener menos basura. Entonces, es como al final cada uno localmente, en su casa, primero que nada, porque es desde ahí que parte la energía, digamos, es una inercia, en donde cada uno teniendo esos comportamientos básicos, pero que ayudan a la naturaleza, se va amplificando y después toman peso a nivel local, porque lo vimos en Pejerrey, por ejemplo, las personas estructuradas que trabajan juntas también tienen peso después al momento de hablar con las autoridades. Claro, no es lo mismo que fuera uno solo. Mira qué interesante esto, poder reconocer nuestro entorno, porque finalmente vas a encontrar plantas que son medicinales y que te van a servir en momentos de crisis como la que se está viviendo. En este tiempo de la humedad también vas a tener muchas setas, muchos hongos que están creciendo y tienen un porcentaje proteico importante que ahora, después de todo esto, entendemos la relación que debe haber entre nuestra forma de vida con nuestro entorno, porque además muchas personas quizás que llegaron desde fuera quisieron instalar su casa donde se les dio la gana, cortaron árboles, sacaron otros, arrancaron y nos vamos viendo también los resultados que tienen la crecida de los ríos o la caída de agua y lluvia en la cantidad que la tuvimos. Claro, vemos dos ejemplos, por ejemplo, a nivel de deforestación. Uno que era la deforestación antigua, que era para hacer el carbón, por ejemplo, que se practicaba mucho en el Cajón de Pejerrey también y se sigue haciendo, aún hay hornos, por ejemplo, para hacer carbón. Esa es, digamos, una escala un poquito menor, pero la escala mayor está haciendo la deforestación y las forestales, que tienen un problema inmenso en toda la parte de la precordillera. Entonces, eso tiene una influencia, pero más que directa, en el comportamiento del medio ambiente, de las aguas, de la erosión. Pero ¿cómo hacerlo con respecto a las forestales, que evidentemente las mejoras de los caminos generalmente es para empresas con camiones de alto tonelaje, y en este caso fue una forestal la que ganó en la Corte Suprema el no a la hidroeléctrica que quería instalar Quiroga por el derecho de agua que tenía? Si la forestal le ganó a la hidroeléctrica, si la forestal se va, la hidroeléctrica llega. ¿Cómo se logra tener un balance, un equilibrio frente a todas estas crisis culturales donde no se entiende la necesidad de preservar nuestro ecosistema, sino que más bien se está observando oportunidades de negocio que afectan naturalmente a las personas que viven ahí y a todo el sector del Cajón y de la cuenca del Maule? Bueno, como tú lo dices, es algo que va a seguir afectando a las personas, entonces lastimosamente a veces se dice que el hombre aprende a palos. Sí. Entonces, mientras no nos demos cuenta de la realidad, son cosas que van a seguir pasando una y otra vez. Vimos la cantidad de agua, de estragos que puede causar una vez, imagínate, 2 veces al año, a lo mejor más. Entonces, claro que sí, quizás el error nos va a hacer aprender, pero si no aprendemos, el error va siguiendo va a continuar, sí. Hace poco estuve viendo una entrevista que dio el Ceremi de Bienes Nacionales en otro espacio de comunicación, donde hablaba de la necesidad de que los municipios pudieran instalar una política de mirada hacia futuro, en el tema de también los permisos de edificación con respecto al río, pero también de una construcción cultural que se veía bastante afectada, porque hoy por hoy las personas que están viviendo esta emergencia están enfocadas en puntos que ya se observaron por las autoridades, pero que están necesitando cosas ahora. Y que eventualmente la conversación es cómo lo vemos, pero a futuro, a 15 años, a 20 años, cómo lo hacemos para no caer en lo mismo y no tener que enfrentar esta situación, porque poco se ha hablado de que Licantén tiene un número importante de forestales y que mucha de la entrada del río tiene que ver con eso, con la degradación de la tierra, la edificación en lugares donde ya no son pertinentes. Licantén ha sido uno de los lugares más afectados, pero poco se ha hablado sobre por qué sucedió.
Mira, eso demuestra un claro desconocimiento de las autoridades acerca de la propia naturaleza. ¿Sí? Entonces, digamos que de manera sabia, los antiguos o las personas que vivían en los cajones, sabemos que habían personas que vivían en las pueblas, adentro, las ánimas. Ellos tenían un real conocimiento de dónde se podía vivir y sabes que en Cuenca del Río no se puede vivir, en los cerros sí se puede vivir, donde hay lugares para hacer agricultura, hay lugares que están aptos y que no están aptos, pero ese es un desconocimiento total que existe a nivel de las autoridades y que estemos en el 2023 y que una autoridad diga, por favor, le pedimos a los municipios que tengan un plan para que de aquí a 15 años tengamos una estructura donde poder edificar y no, yo encuentro que es una pena. Hay que evaluar entonces de qué forma podemos ir construyendo las ciudades de una forma amigable con el ecosistema, no solamente pensando en dónde edificar, porque en nuestra zona, por ejemplo, del Maule es mucho valle. Poco se habla sobre que nosotros nos instalamos nuestras casas en humedales. Algo que por mucho tiempo no se visibilizaba y que con respecto al humedal de Linares, en un espacio específico, se ha ido conversando sobre otros tipos de humedales que están a la vista de cualquier persona, pero que nosotros no logramos identificarlos porque falta ese conocimiento, ese tipo de sabiduría que ha quedado escondida. Ustedes como Fundación Altuve, ¿qué tipo de capacitaciones está desarrollando en diferentes lugares o hacia dónde quieren ustedes instalar estas capacitaciones para que más personas conozcan esta realidad? Mira, primero que nada, la visión que tenemos como fundación es que la misma persona se pueda vincular con el entorno. Entonces, eso es lo principal. ¿Cuál es el entorno mío? Sería cómo yo me comporto con la basura, como decíamos delante. ¿Dónde, como dices tú también, dónde puedo vivir? ¿Cómo es mi entorno? ¿Cómo yo me relaciono con el entorno? Si tengo el río cerca o al momento de querer comprar, ¿dónde puedo comprar? ¿Qué es lo que hay en mi área? No es solamente llegar en el verano, instalarme en mi casa y decir, no, aquí yo me voy a quedar, sino que realmente cuál es mi vínculo con la naturaleza, qué es lo que la naturaleza me da y qué es lo que yo puedo retribuirle a la naturaleza, sin generar desechos, por ejemplo, haciendo un compost, creando un huerto en mi casa, y es así que yo me puedo dar cuenta de, por ejemplo, la acción que tiene la naturaleza, el tiempo que se toma la naturaleza para poder tener, no sé, humus, para poder tener mi huerto, por ejemplo. Entonces, esa es la capacitación, digamos, que es directa con las personas. Y dos, la capacitación que también tratamos de hacer es con, por ejemplo, en el Ceremi de Salud, estamos tratando de trabajar, fuimos al CESFAM de las Américas, por ejemplo. Entonces, le dimos charlas de hábitos sustentables, pero al equipo del CESFAM. Excelente. El equipo del CESFAM luego va a hacer una campaña también de charlas, de capacitaciones, de huertos. Para poder replicarlo. Con la comunidad. Exacto. Entonces, esa también es una tarea importante para nosotros también de poder educar no solamente a las personas, pero también a las personas que también tienen la oportunidad de educar a los demás. Oye, son pequeños detalles, porque si nosotros pensamos, me voy nuevamente al cajón de la Chigüeno, ustedes o de Pejerrey, ¿no hay un retiro de basura por allá? Pues? Sí, hay un retiro de basura municipal. De basura municipal. ¿Y cada cuánto tiempo? ¿Con la misma periodicidad que en la ciudad? Sí, pero digamos que no se efectúa, el camión se puede ir llenando mientras va circulando por el cajón, entonces hay lugares en donde no necesariamente llega el camión porque el camión se llena antes. Y esa gente a la que no pasa el camión de la basura, entonces tiene que esperar el otro día de recolección. Claro. Y si pasa lo mismo... También. Y ahí ya tenemos entonces conductas como, por ejemplo, esta gente que toma la basura y la va a quemar al fondo del patio y se deshace de esa manera de todos esos desechos. Digamos que no es la manera más correcta, pero, claro, sí, pero enterrarla. Es la conducta, porque saben además que van a llegar roedores, con los perros van a tener un foco de contaminación. Y se va generando este mismo círculo vicioso porque no está en la cobertura para poder dar respuesta a la necesidad inmediata de las personas. Importante la gestión de los residuos. A mi mamá le dice camión de la limpieza, me gusta ese nombre. Y mira, fíjate que dentro de una basura, si tú tomas tu basura, el 80% tú lo puedes reciclar. Que se puede reciclar. Sí, o compostar. O sea, lo que realmente tú lo tomes y que se lo dejes a la basura, es un 20% de la basura que estamos acostumbrados. Y los hábitos de consumo también son importantes. Por ejemplo, si tenemos la costumbre de ir a comprar todo al supermercado donde viene todo envasado. Si vamos a comprar de una manera diferente, donde un agricultor
Es verdad que nos toma tiempo, es lo que decimos bastante seguido, es no, Necesita pero más ir para acá, planificación, ir para allá, claro. ir para el otro lugar me toma más tiempo y yo prefiero ir solamente al supermercado. Pero también se traduce en problemas de naturaleza también, la basura, la acumulación de basura, y se puede reducir de una manera impactante. Sí. La compra a granel, por ejemplo. La compra a lleva granel. los propios envases y te los rellenas. Acá estuvimos contando sobre una empresa que traía productos de limpieza, tú llevabas las botellas, te cargaban el detergente, que además era amigable con el medio ambiente. ¿Cómo lo toma la gente a la cual ustedes le entregan las charlas? ¿Es fácil? ¿Entienden? ¿Caen también en la comprensión del rol que cumplen dentro de la protección de su entorno inmediato? Sí, por supuesto, por supuesto. En realidad, a mí me gusta empezar los talleres diciéndoles que pongámonos en mente de que estamos en una casa y que nuestro cuerpo es como el piso de tu casa. Entonces, si el piso de tu casa está limpio y cuando lo ensucias ves una manchita, lo vas a poder limpiar. Tu cuerpo es también lo mismo. Tu cuerpo, si está limpio, tú vas a poder detectar inmediatamente la manchita que está en tu cuerpo, que se llama enfermedad. Entonces, es una manera de tomar conciencia sobre ti mismo. Y por ahí empieza todo, de cómo yo puedo tomar conciencia sobre mí y sobre el lugar en donde yo estoy viviendo. Para hacer un Muy aporte. importante. Exacto. Sí, qué interesante llegar a los funcionarios de salud, porque ellos tienen programas de promoción y que hablan también sobre el medio ambiente, pero poco hay interacción con los usuarios con respecto a eso, sino que generalmente salud se observa más para la inmediatez de la enfermedad, cuando ya está presentada, pero poco se habla sobre la prevención y de hecho los usuarios no podemos hacernos exámenes preventivos en todas las categorías que quisiéramos que el Servicio de Salud Público entregara. Que ustedes vayan donde los funcionarios de salud y le hablen sobre este tipo de cosas. ¿Cómo lo notan? ¿Lo ven posible el reciclaje? Sobre todo por las familias que tienen hijos, que tienen adultos mayores o personas enfermas. Generalmente ven esto como un cambio poco posible, sobre todo si la gestión de residuos de parte de los municipios no se ha alentado para beneficiar el tema del reciclaje o el compostaje. ¿Cómo ven ustedes la recepción de los funcionarios cuando ustedes les dicen eso? Miren, siempre lo vemos de una manera positiva. Luego se puede hacer un balance con el tiempo, pero en la mayoría de los casos, digamos, también el aporte de los niños es importante, porque son los niños a veces que le exigen a los mismos padres de tener un mejor comportamiento con el medio ambiente, con el espacio, con la naturaleza. Entonces sí, siempre hay una buena acogida, o siempre hay un comentario, oye, pero si mi hijo, o si, no sé, en la familia hay alguien siempre en la familia hay alguien que está alentando este cambio, pero es difícil hacerlo en familia, como tú dices. Entonces, tiene que haber un movimiento, una necesidad también, lamentablemente a veces tenemos que tener una necesidad para poder hacer un cambio drástico. La importancia de los padres que crean en esto y también se lo inculquen a su familia. Los niños Exacto. vienen como con este chip del poder cuidar el planeta, con el reciclaje. Tengo varios amigos que sus hijos partieron. ¿Ves? Y ya, pues mamá, reciclemos. El problema es dónde ir a dejarlos, porque no hay focos, Acá en Linares no hay lugares camión donde que ir a reparta, dejar. por lo menos. En Longaví me imagino que no. Yo soy de Villa Alegre y no hay un camión que pase a buscar ciertos artículos que van saliendo No. de los desechos domiciliarios en específico. Mira, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer ecoladrillos, por ejemplo. Yo en mi casa trato de hacer un ecoladrillo con las cositas Excelente. que pueden haber, no sé, papel de galletas, por ejemplo. Adentro de una botella, Adentro de una todos los botella recipientes y que... vas almacenando Claro, todo todo lo que no se podría pueda. reciclar. Ya. Exacto. Entonces, puede ser un poco acumulativo, pero en realidad para poder llenar una botella Claro. de watts de 1,5 litros con puro papel, tienes para un mes si estás tú solo consumiendo. Plástico más Entonces, que papel. Claro, ¿cierto? o sea, no el papel orgánico, claro, el papel Claro. es orgánico. Entonces, el papel orgánico lo puedes incluso Compostar. hacer un Compostar. compost, exacto. Entonces, se pueden compostar la caja de los huevos, inclusive, por ejemplo. O las cajas también, algunas cajas de zapatos. Pero lo puedes dejar en casa cuando tengas la oportunidad de ir a un lugar en donde sepas que hay un reciclaje. Ahí lo vas a dejar, es como las pilas, por ejemplo. Bien. O sea, las pilas yo las guardo, las voy guardando, las voy Bueno, la guardando. idea es que use de las pilas recargables Claro, más que la recargables. otra. A veces uso pilas para los relojes o pilas, Claro. no sé. Entonces, tomo las pilas y las voy a dejar al lugar en donde se pueden Entel está llevar las recibiendo, no,
Qué aquí la responsable. biblioteca. La Mira. biblioteca municipal está recibiendo, tiene un cajoncito. Porque hay personas que nos han preguntado, bueno, acérquese a la biblioteca municipal de Linares, al menos acá en la comuna de Linares se puede recepcionar. Si nos están viendo de otras comunas como Hierbas Buenas, Longaví, Colbún, que nos han dicho que no hay dónde ir a dejarlo, cuando venga a Linares, vaya a la biblioteca municipal y entrega sus pilas, porque es una de las cosas que afecta bastante a nuestro medio ambiente. Cristian, te damos las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros aquí Gracias a conversando. ustedes. Y Muchas esa es tu gracias. cámara para que nos recuerdes cuál es la campaña que todavía siguen ustedes desarrollando. Bueno, les recordamos la campaña en la Villita La Palomita, que está en René Schneider con Ramón Olate. ¿Sí? Así que los dejo todos invitados para acercarse al lugar. Estamos recibiendo tanto no perecibles como perecibles. Lo principal, harina, aceite, por ejemplo, que es lo que más estamos necesitando. Así que una vez que hayamos recortado por la semana, vamos a distribuirle a las personas que más lo necesitan. Así que los esperamos. Muchas gracias. Sí, una entrega eficiente. A ponerse la camiseta, tender la mano. Hoy Sí. por ti, mañana por mí, dice Sí. el refrán popular. Decía Sí. mi abuelita por lo menos. Bueno, vamos a continuar con ese espíritu. No con las abuelitas, pues no, les queda para rato a las chiquillas todavía para Oye, ser abuelitas. Hablando de chiquillas, veamos el resumen de Amartes, que ayer a las 22 horas estas chiquillas salieron y salen a diferentes lugares. Me gusta eso, que nos traen... Son bien harto. patiperras, dan Sí, todos los me datos gusta. porque además son acorde al bolsillo. Tips de moda van adelantando, he aprendido muchas cosas. La Javi tiene una paciencia increíble para explicarme varias situaciones. Así que vamos a ver cuáles fueron las mejores recomendaciones que dieron en Amartes. Daniela del Castillo y Javiera Paz.